breve iniciamos con alabanza, adoración y palabra de vida en Casa Templo Familiar Cristiano MAM. Sino que recuerde que aquí está en juego su salvación. ¿Cuánto me entienden? Al venir acá, somos un pueblo que tendemos a cargarnos por las cosas de la vida y por eso siempre tenemos que venir a la presencia. Otra de las razones por las cuales la iglesia, mire, lo que le estoy diciendo es para que tengamos el entendimiento siempre que entremos por esa puerta. Que sepamos que aquí venimos a ser consolados, a ser liberados, a ser sanados, a ser instruidos por el Señor y a la vez una evidencia de que yo estoy cuidando mi salvación. Amén. Esto es muy importante porque de eso depende la conexión entre usted y lo que Dios haga en esa tarde. Venir a la iglesia no será suficiente. Vamos a tener que siempre tratar de conectarnos con lo que Dios haga. ¿Cuántos me entienden? Yo quiero decir esto porque en los moveres de las iglesias habemos muchos que desconocemos el diseño original, por qué Jesucristo murió y por qué el Señor permite las iglesias a nivel mundial. Las iglesias son los centros espirituales por los cuales Dios se mueve y se mueve el Espíritu Santo. ¿Cuántos me entienden? La iglesia jamás va a ser un lugar así como cuando yo voy al cine, miro la película y después me voy. Jamás la iglesia tiene ese papel. La intención de Dios es que el ser humano venga a Él. Si está cargado, que venga a Él. Si necesita respuestas, que venga a Él. Si necesita ser salvo, que venga a Él. Si está lleno de tinieblas, que venga a Él, para que Él pueda movilizar todas esas tinieblas. ¿Cuánto me entienden? Eso es muy importante. Se lo digo porque algo que conecta al pueblo es entender por qué el pueblo viene a la presencia de Dios, por qué el pueblo adora a Dios, por qué el pueblo canta las alabanzas. Siempre el Señor, escúcheme bien, siempre el Señor en el momento de la alabanza y la adoración, siempre el Señor lo va a utilizar para que su pueblo pueda descansar en Él. ¿Cuántos me entienden? Que tú alabes, que tú adores, es para que pueda venir ese refrigerio para tu vida. Y cuando la palabra viene, también es para sanarte, para liberarte. Amén. Pero yo quiero que tengamos claro por qué el Señor abre las iglesias. Y es la clínica espiritual, donde es tratada la mente, el corazón, el alma, el espíritu. Y ahí es donde se resuelven muchos problemas en la presencia de Dios. Amén. Así que al usted venir acá, la palabra le pide que venga con entendimiento. Al momento de adorarle, con entendimiento. Al momento de escuchar la palabra, con entendimiento. Porque el Señor eso es lo que busca. Vamos a hablar de un tema muy especial y muy importante. Un tema que lleva por nombre removiendo las tinieblas. Lo voy a repetir. Removiendo las tinieblas. Algo que nosotros de repente ignoramos, pero el hecho que lo ignoremos no quiere decir que no va a provocar el efecto. El reino de las tinieblas se mueve. Y si usted lo desconoce y aunque lo ignore, eso no le quita el derecho a la tiniebla de poderse movilizar. Sea ignorante la persona acerca de lo que es el reino de las tinieblas van a estar operando, aunque aquel sea un ignorante acerca del caso del mover de las tinieblas. Y sea que sea un conocedor de que hay un reino de las tinieblas, el reino de las tinieblas siempre opera y se mueve. Al extremo
que eso es lo que no le permite a mucha gente poder acercarse a los caminos del Señor, porque hay tinieblas que no le permiten a la persona, y es ahí donde vale la pena que hayan enviado a Jesucristo, porque esta luz viene, se hace presente y empieza a remover las tinieblas que no le permitían al ser humano poder acercarse a Dios. ¿Cuántos me entienden? Y es ahí donde la luz viene y empieza a remover las tinieblas que no te permitían entender la palabra de Dios. Por más que la escucharas, no la entendías, no sentías algo dentro de ti. ¿Sabes por qué era? Porque había tinieblas. Y por eso el tema se llama una luz que remueve las tinieblas. Si es tan amable acompañarme aquí en la pantalla, Sofonías 1:12. Yo quiero decir algo, no se me vaya a distraer. En la Biblia hay un versículo que dice que a todos ellos, refiriéndonos a nosotros, se les dieron espadas por los temores de la noche. Y en la Biblia mientan a Jesucristo como el que remueve toda tiniebla. ¿Sabe usted que a la iglesia no Dios le permite que camine sola, sino que Dios le envía la luz, que es Cristo, y le da espadas de luz para poder pelear ciertos conflictos espirituales, que detrás de ellos está el reino de las tinieblas? Cuando un matrimonio, los problemas están tan fuertes y lo que más suena es el divorcio, usted tiene que sacar su espada, porque el reino de las tinieblas quiere destruir su matrimonio. ¿Cuánto me entiende? Cualquier asunto que tenga que ver con sus hijos, con su familia, y si son asuntos fuertes, usted tiene que sacar su espada de luz para destruir toda tiniebla. Porque a la iglesia le dejaron espadas de luz, espadas que la iglesia va recibiendo cada vez que le predican la palabra. Una cosa es creer yo en lo natural, que yo solamente vengo a escuchar a un pastor que predica un mensaje a la conciencia. Y otra cosa es entender que en lo espiritual, cuando la palabra de Dios es soltada, el pueblo que está conectado recibe las espadas para pelear por los temores de la noche. Aquí los pastores se la juegan. Aquí los predicadores se la juegan. Aquí el mismo Dios se la juega. Porque Dios envió la palabra para que la palabra provocara en los que la oyen espadas de doble filo por los temores de la noche. ¿Cuántos me entienden? Y esto es muy importante, porque se debe de entender para que la iglesia entienda de que sí tiene con qué pelear. Tiene a Cristo como luz y tiene espadas que le son entregadas cuando le predican la palabra. Amén. Y yo sé que este tema que voy a predicar le va a demandar a usted bastante concentración. Y si es posible, reprenda el sueño, porque vamos a hablar de remover tinieblas, y es algo que al diablo no le agrada. El diablo quiere que sus tinieblas estén ahí y que nadie se las remueva. ¿Cuántos me entienden? Así que si usted siente sueño, si siente distracción, sepa que el enemigo no quiere que le remuevan esas tinieblas que pueden haber dentro de usted. Amén. Sofonías 1:12 dice: acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado. Lo voy a repetir: acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón: Jehová ni hará bien ni hará mal, nada nos va a pasar. Por más picardías que hagamos aquí en la tierra, al final Dios no lo castiga a uno. ¿Cuánto me entienden? Yo quiero que sepa algo.
ahí se está activando una linterna. Y el tema se llama una luz que remueve las tinieblas. Y yo quiero que pueda ver ahí en el inicio del versículo que es Dios que va a empezar a escudriñar a Jerusalén. Lo que va a utilizar es una linterna. Si yo me voy en el tiempo de Sofonías, lo más seguro que para confrontar a Jerusalén en ese tiempo, para escudriñarlo, tuvo que haber usado un profeta. Y la palabra que daba ese profeta era la linterna que empezaba a alumbrar ese pueblo. ¿Cuánto me entienden? Porque él dice que va a sacar una linterna para escudriñar. Porque hay pueblo de él ahí que está como vino asentado. O sea, relajadito, no quiere nada con Dios. E inmediatamente Dios saca su linterna. Y yo le puedo asegurar que la profecía vino después de esa palabra. Y los profetas Dios los empezó a usar. Y yo le aseguro que cada palabra que salía de la boca del profeta era la linterna de Dios, hablándole al pueblo. ¿Cuántos me entienden? Por eso es muy importante, si realmente queremos cambiar nuestra vida y queremos que Dios remueva las tinieblas, que entendamos que Dios puede usar la profecía como una linterna para remover las tinieblas. ¿Cuánto me entienden? Que Dios puede usar el predicador y el pastor que te predica para remover las tinieblas. Y es por eso que muchos, después de que escuchan un mensaje y termina la reunión, ellos salen diferente. ¿Tú sabes por qué fue? Porque la linterna el Señor la encendió y removió las tinieblas que traía esa persona. Y esa persona ahora se siente diferente, pero es porque la luz vino a remover las tinieblas y utilizó la linterna de la predicación. ¿Cuántos me entienden? No los escucho. ¿Cuántos me entienden? Hermano, no deje ir este mensaje. Le voy a decir por qué. Las tinieblas, el objetivo de ellas es ceguera espiritual. Si hay tinieblas, es seguro que hay ceguera. Y si hay ceguera, por más lindo que te predique un pastor, ni papa va a entender, porque hay ceguera. ¿Ceguera qué es? Por la misma tiniebla. Si a ti no te agrada mucho cuando te predican, pues hoy te anuncio que hay tinieblas que hay que removértelas. A mí me gusta venir a la iglesia, pero de vez en cuando, pues te anuncio que hay que removerte las tinieblas, porque esas mismas tinieblas son las que te hacen que de vez en cuando vengas a la casa de Dios. ¿Cuánto me entienden? Nosotros ignoramos, pero hay cosas que el enemigo hace, hay cosas que el enemigo mete. El síntoma se siente, pero la gente ignora que es producto de tinieblas. En pocas palabras, aquí a este pueblo le dicen que estaba como un vino asentado. Pero yo le hago la pregunta, ¿qué fue lo que provocó que Jerusalén, el pueblo seleccionado por Dios para adorar a Dios, de repente se convirtiera en un vino asentado, un vino relajado? ¿Sabe qué fue? Las mismas tinieblas que entraron. Y hermano Willy, ¿cómo sabe que fue tinieblas las que entraron y provocaron que ellos estuvieran como un vino asentado? Porque la palabra me dice en el inicio que Dios tuvo que poner una linterna en ese lugar. Y donde se pone una linterna es porque hay tinieblas. No me vaya a decir que usted va a prender un foco ahorita en la tarde. No me va a decir que usted va a andar con un foco a las meras 12 del mediodía. Usted se enciende un foco, lo enciende en la noche porque hay oscuridad, ¿sí o no? Y si Cristo fue enviado a la tierra, es porque hay mucha oscuridad en la vida del ser humano. Y esa misma oscuridad es la que no le permite al ser humano poder venir y levantar sus manos, poder ir venir a un altar y decir, voy a aceptar a Cristo. Hay gente que no puede aceptar a Cristo porque le tienen que remover las tinieblas. ¿Cuánto me entienden?
Si para ti el evangelio no es tan importante, si para ti es más importante tu carro, tu familia, tu empresa, te tienen que remover las tinieblas, porque estás dejando el reino de Dios de último. Pero es que hay alguna tiniebla que no te permite ver bien los tesoros del Señor. ¿O es que usted cree que aquí solo es de venir? No, hermano, si acá hay tesoro, fuentes de agua viva. ¿Cuántos me entienden? El evangelio es para salvación, para enriquecer, para restaurar. Todas estas cosas las necesitamos. Pero ¿cómo es posible que a la iglesia o a la gente se le diga: busque del Señor y su matrimonio será restaurado? Busque de Dios y Dios lo va a restaurar. Y la gente dice sí con la cabeza, pero no busca de Dios. Aquí el problema no son los pastores ni los predicadores. Aquí el problema es que hay tiniebla que hay que removerla. Y por eso el Señor no se va a estar cansando de enviar predicadores, porque se necesita que a cada rato las lámparas estén encendidas y las tinieblas sean removidas. El problema es cómo yo pienso. Si pienso que solo me están predicando, hasta ahí me quedé. Pero si pienso que me están alumbrando, las tinieblas van a salir. Hay una diferencia entre el que escucha el mensaje. Están los que escuchan el mensaje y solamente dicen: qué bonito el tema. Pero están los que escuchan el mensaje y dicen: me están alumbrando el alma, me están alumbrando el corazón, me están hablando a mí. Pero ¿sabe qué es? Es la luz, solo que viene en forma de la palabra de Dios. ¿Cuántos me entienden? Y es muy importante, porque el reino de las tinieblas, entre menos la gente sepa, entre más ignorancia haya, más facilidad hay en el reino de las tinieblas de alejar a la gente de Cristo. Entre más ignorancia haya, más facilidad hay de que tú de repente no te agrade la palabra y no entiendes que el reino de las tinieblas está haciendo un efecto. Porque que ellos sean como vino asentado en ese versículo, lo provocó las mismas tinieblas. Si se utilizó una linterna, es porque en Jerusalén ya había tiniebla. Tiniebla que los estaba poniendo en una postura de vino asentado. Así que si ya siente usted cosas a medias con el Señor, si ya no le interesa mucho este evangelio, si quiere venir de vez en cuando tengo ganas de ir a la iglesia, me parece que está como vino asentado y necesita que me le remuevan las tinieblas. ¿Cuánto me entienden? Y no crea, este mensaje es bueno, porque es para remover tinieblas que están estorbando. Porque jamás, mire que hay una diferencia entre la luz y la tiniebla. La intención de la luz es liberar, dar una mejor vida. La intención de las tinieblas es ahogar, oprimir, confundir, alejar a la gente de Dios. Pero aunque conozcamos los dos medios, muchas veces optamos más de andar a medias con Dios, e ignorando que eso andar a media es producto del síntoma de la misma tiniebla. La misma tiniebla que ando me hace que ande a medias con el Señor. Imagínese la gente que tiene llamado de Dios y por más que Dios le profetice, no se meten con Dios. Pero es que yo no sé, hermano, qué puede ser. Las mismas tinieblas te tienen como un vino asentado. Yo puedo entender a la gente que viene por primera vez a la iglesia, pero a la gente que tiene meses y años de estar y Dios ya rato le está hablando que le sirva, que se entregue a Él en lleno y sigue a medias, que cuando quiere viene, me huele que estás como vino asentado, producto de algunas tinieblas que hay que removerte. ¿No dice amén, hermano? Dígale amén, porque es el Espíritu Santo que está hablando. Ahora bien, ¿sabe usted por qué Dios escudriña con linterna? Porque Dios desde el día, escúcheme bien, desde el día que Adán y Eva pecaron, desde ese día las tinieblas pudieron entrar más fácilmente, porque tanto Eva y Adán pecaron, y eso le dio un derecho legal al reino de las tinieblas poderse meter en toda la humanidad. Y por eso es que a nosotros nos cuesta buscar de Dios, porque hay una grieta donde se filtran las tinieblas.
Y por esa grieta también las tinieblas andan en todo el mundo, en estas colonias. Y por esa grieta se mete también en nosotros ese mover de tinieblas. ¿Cuánto me entienden? No es lo mismo demonios que una persona que esté llena de tinieblas. Está la gente que está endemoniada y hay que liberarla, pero están las personas que están llenas de tinieblas. Porque muchos de ustedes de repente no se pueden dar cuenta, pero si últimamente usted está pensando, usando su mente tóxica, distorsionadamente, probablemente ahí haya alojada tinieblas. ¿Cuánto me entienden? Si hay perturbaciones en su alma, probablemente ahí esté alojada las tinieblas. Y si te cuesta buscar del Señor, probablemente hay alojadas tinieblas en algún lugar. ¿Cuánto me entienden? Esto es muy importante. ¿Por qué? Le voy a decir algo. ¿Cómo es que los hombres se van llenando de tinieblas? Porque esto es muy importante. ¿Cómo yo, como ser humano, me voy llenando de tinieblas? La respuesta la tenemos en Lucas capítulo 11, versículo 34. Esto es muy importante, hermano. Usted debe de saber cómo es que usted se va llenando de tinieblas. ¿Sabe por qué? Porque si las tinieblas me están alejando de Dios, yo debo de saber cómo rayos es que están entrando esas tinieblas. Porque esas tinieblas son las que me están separando de Dios. Esas tinieblas son las que me están haciendo que ande a medias con Dios. Entonces yo necesito saber cómo es que yo me lleno de tinieblas. Si me interesa agradar a Dios, hago una pregunta. Levánteme la mano todo el que quiere agradar a Dios, todo el que quiere seguir en los caminos de Dios. ¿Sabe usted que su mayor estorbo son las tinieblas? Pero usted necesita saber cómo es que las tinieblas entran al ser humano. Y lo vamos a saber a través de Lucas, no sé si me lo tienen. Lucas 11:34, léalo conmigo. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, mire lo que pasa cuando el ojo es bueno. También todo tu cuerpo está lleno de luz. ¿Cuándo es que mi cuerpo está lleno de luz? Cuando mi ojo es bueno. Pero después dice, pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Póngame atención, porque si usted desconoce esta verdad y lo mira como un simple mensajito, las tinieblas van a seguir entrando, y el día que usted muera puede perder su salvación. Póngame mucha atención y va a aprender cuando las tinieblas están entrando en su vida, y en el nombre de Jesús las va a reprender. Escuche bien. Si eres tan amable, ponerme el versículo que sigue, el 35. 11:35. Mira pues, no suceda que la luz que en ti hay sea más bien, repítalo, sea más bien. Acá le están hablando a gente que conoce la luz. No vaya a ser que la luz que tú crees que anda sea tinieblas. Aquí hay que entender algo. Yo puedo venir a una iglesia y creer que ando en la luz. ¿Cuánto me entienden? Yo puedo creer que ando en la luz solo por venir a una iglesia. Yo puedo creer que porque vengo y escucho al pastor, yo ando en la luz. No, hermano, yo todos los domingos vengo a Templo Familiar Cristiano. No, hermano, y cuando no vengo yo lo veo en la transmisión a usted. ¿Usted cree que solo porque viene a la iglesia anda en la luz? Aquí la Biblia dice, no vaya a ser que la luz que creas sean ¿qué? Tinieblas.
¿Sabe por qué? Le voy a decir algo muy profundo. A mí no me garantiza que usted ande en la luz. Ni al Señor le garantiza que usted ande en la luz solamente porque viene acá. Aunque lógica, aquí es donde Dios ministra y libera para que el pueblo reciba la luz. Cada uno de ustedes, escúcheme bien, voy a hablar personalmente a cada uno de ustedes. Cada uno de ustedes, en lo más secreto de su vida, su casa, donde quiera que ande, usted me puede regalar una sonrisa a mí y un abrazo y yo puedo pensar que todo está bien en usted. Pero en lo secreto, la visión que usted tiene de usted mismo, de lo de Dios, es la que hace la diferencia. Quien anda en la luz y en las tinieblas, aunque ande una Biblia y aunque venga a esta iglesia. Así que aquí no se trata nada más de venir a una iglesia, porque hay mucha gente que puede venir a la iglesia pero no andar la luz. Y el arrebatamiento, cuando la iglesia sea arrebatada, ahí se va a saber quiénes realmente andaban en la luz y quiénes solo iban a la iglesia, templo, familia cristiana. Y yo no sé usted qué quiere, si solo ser de los que se congrega en templo familiar cristiano o de los que andan la luz. Levante la mano los que quieren ser de los que andan la luz. Porque el Señor no juega con lo que es la luz. Dios no hace diferencias, o luz o tiniebla. Pero sí le enseña algo lindo a la iglesia, y es: no vaya a ser que la luz que tú crees que anda sea tinieblas. Esto es muy importante. Es muy importante por lo siguiente, porque yo puedo tener aquí a mi hermano Fernando, pero el versículo dice: si el ojo de él es maligno, todo su cuerpo no va a tener luz, sino tiniebla. Pero si el ojo de él anda en el bien, todo su cuerpo va a estar lleno de luz. Póngame el versículo, por favor, el anterior. Es que quiero decir algo que yo no voy a pasar de aquí, porque esto a usted lo va a poner a que usted decida personalmente entre qué quiere ser. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Le hago una pregunta. El ojo en la Biblia tipifica visión. Traducido es: si tu visión es buena, todo tu cuerpo va a estar lleno de luz. Pero si tu visión de la vida es mala, todo tu cuerpo va a estar lleno de tinieblas. ¿Quiere un ejemplo? Personas que critican las iglesias, o personas que dicen: yo no voy a esa iglesia porque a mí no me gusta el pastor que tienen ahí. Ok, si tu visión es mala, todo tu cuerpo va a estar lleno de tinieblas, y por eso no puedes entrar donde hay la luz, porque está lleno de tinieblas. Por eso es que cuando yo miro que hay gente que yo no le caigo bien, yo ya sé qué es. Hay una visión mala, y esa visión mala los ha llenado ¿de qué? De tinieblas. Y si usted está lleno de una visión mala acerca de mi persona, la luz no puede compartir con las tinieblas, hermanito. Por eso no nos podemos llevar con usted muchas veces. Porque hay veces usted critica a los pastores, critica a los ministros, critica a las iglesias. ¿Sabes vos por qué yo no voy a las iglesias? Porque en las iglesias hay solo un montón de hipócritas. Por eso a mí las iglesias no me gusta ir. Si su visión es esa mala de que en la iglesia hay hipócritas, por eso es que las tinieblas están entrando, y por eso usted no puede ir a donde está la luz, porque las mismas tinieblas que usted está metiendo por la visión que tiene de las iglesias no le permiten buscar al Señor. ¿Por qué cree que los ateos no pueden buscar del Señor? Porque ellos tienen un concepto de que Dios no existe. Y esa manera de creer que Dios no existe, esa visión de creer que Dios no existe, les está llenando el cuerpo a ellos ¿de qué?
de tinieblas. Por eso cuando se acerca un pastor a hablarles de Dios existe, basado en los versículos, ellos no creen, porque hay tinieblas que no le permiten creer. Téngale cuidado a la visión suya, porque el versículo está diciendo: si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es malo, todo tu cuerpo estará siendo lleno de tiniebla. No vaya a ser que la luz que crees que tiene seas tiniebla. ¿Por qué, Señor? Por la visión tuya. Porque venir a la iglesia no me asegura la luz. Tener una visión buena sí me asegura que la luz entre adentro. Así que aquí se trata de congregarse, de perseverar, pero de ajustar la visión en las cosas buenas. No criticar la obra del Señor, no criticar los pastores, no decir que las iglesias hay un montón de pícaros ahí, porque esa visión no lo va a dejar que entre la luz. ¿Y sabe cuál es el problema? Que la visión es en los secretos de cada uno de ustedes. Un pastor no puede llegar ahí. Eso es lástima para nosotros, ¿verdad? Los pastores. Lástima para los líderes que tienen sus casas de reino, que no pueden llegar a lo más profundo de la visión de alguien, porque la visión es algo personal y muy secreto de la persona. Pero te voy a decir, por más secreta que sea tu visión, las conductas evidencian si hay luz o tinieblas en ti y en mí. Cuando tus conductas te dicen que ya no vas a congregarte, las mismas conductas están evidenciando que las tinieblas te están gobernando. Tinieblas que no las metió el diablo, tinieblas que fueron tu misma visión distorsionada que hicieron que entraran en tu misma vida. ¿Cuántos me entienden? Esto es muy importante. Matrimonios, agárrese bien el cinturón porque ahí le va. Parejas matrimoniales que de repente dijeron: no, pues yo me voy a casar con él, yo me voy a quedar con él, yo quiero ser feliz con él. Pero en el camino se empezaron a meter cosas en el matrimonio. Y conforme a aquellas cosas que pasaron, aquellos problemas que vinieron, aquel hombre que tenía la visión de quedarse con esa mujer hasta el final, y aquella mujer que tenía la visión clara de quedarse con ese hombre hasta el final, pero empezaron a venir ciertos problemas y esta mujer empezó a cambiar de visión y este hombre empezó a cambiar de visión y dicen: ya no la quiero ver ni en pintura, más bien me dan ganas de sacarla de acá, esto ya no está funcionando, mejor me le voy a parar bola a aquella de aquella fábrica, o le voy a parar bola a aquella de aquella colonia. La visión se está distorsionando y las tinieblas están entrando a esa relación. ¿Cuánto me entienden? Cuando un matrimonio es dañado, no es tanto el diablo, aunque sí tiene que ver el diablo. Cuando los matrimonios empiezan a ser dañados, es producto de que la visión que tenían los dos de estar juntos hasta el final está siendo distorsionada por otros pensamientos que están atacando la relación. Ojo, matrimonios, porque cuando te empiezan a venir los ataques, ten cuidado, porque los ataques buscan distorsionarte la visión que tenías de él y que tenías de ella. ¿Cuánto me entienden? Y el enemigo y las mismas tinieblas, basado a los impactos que está viviendo esa relación, la visión empieza a ser cambiada y ahí es donde las tinieblas cubrieron ese matrimonio. Y ahí es donde de repente dice: ya no la quiero ver, no, ya no estoy con ella, ya le pedí el divorcio, porque ya no huele a luz, huele a oscuridad y nadie quiere estar en la oscuridad. Y lo más facilito es: vos por tu lado, yo por el mío. En vez de decir: amor, espérate un momento, que últimamente la visión de nuestro matrimonio la estás distorsionando vos y la estoy distorsionando yo. Últimamente estamos pensando mal del uno del otro y eso está haciendo que las tinieblas estén entrando y esté dañando nuestra relación. Hay que remover las tinieblas. En el caso de los matrimonios, tienen que remover las tinieblas, restaurando la visión de lo que ellos decían. Qué lindo es casarse y serán felices hasta para siempre, hasta que la muerte los separe. ¿Verdad, amor? Sí, amor, hasta que la muerte nos separe.
¿Verdad que también? Sí, amor, hasta que la muerte nos separe. Pero de repente la visión se empezó a distorsionar porque los problemas vinieron. Y lo mismo que se fue distorsionando la visión del matrimonio hizo que las tinieblas empezaran a entrar. Y conste, no son tinieblas que el diablo metió, es producto que si tu ojo es bueno, hay luz. Y si tu ojo es malo, se empieza a llenar de tinieblas. ¿Cuánto me entienden? Así que hay que estar removiendo las tinieblas. Siempre en el matrimonio tiene que haber un entendido, uno con discernimiento, que diga: este diablo mentiroso está manipulándome la mente para que yo esté medio raro con mi esposa, para que yo esté medio raro con mi esposo. Yo voy a empezar a ubicar mi visión de que yo la amo, yo la quiero, que yo lo amo, yo lo quiero. Y miren, la visión buena hace que las tinieblas se disipen, pero el ojo malo hace que el cuerpo y el matrimonio se llene de tinieblas. Dele ofrendas a palmas al Señor si cree que el Señor está hablando en esta tarde. Ahora bien, voy a decir algo muy importante. Son las 5:05, voy a tratar de avanzar, pero me voy a quedar en este punto. Hay personas que ignoran tres cosas. Una yo la acabo de decir. Hay personas que ignoran que están llenos de tinieblas. Pero usted ya se dio cuenta cómo es que el ser humano se llena de tinieblas, ¿va? ¿Cómo es que el ser humano se llena de tinieblas? Cuando su visión es mala. Cuando la visión es mala, el cuerpo se llena de tinieblas. Lastimosamente los pastores son los últimos en darse cuenta, pero las conductas evidencian que hay tinieblas. Tres cosas que el ser humano no sabe. El ser humano se llena de tinieblas. Número 2, hay gente que está asentada en tinieblas. Usted ahorita está sentado en una silla, pero hay gente que está asentada en tinieblas. Se lo voy a poner acá como personaje. Hay personas que Dios sabe que están llenas de tinieblas, producto de la visión mala que tienen. Y por eso no vienen a Dios, y por eso las cosas las destruyen, porque la visión está mala. Primer personaje que Dios ve. Segundo personaje que Dios ve: gente que está asentada en tinieblas, que ahorita se lo voy a decir. Tercer personaje que el Señor ve: gente que está sentado en valles de sombra, en regiones de muerte. Las tinieblas se mueven, número 1, en llenar a la gente de tiniebla, en tener asentada a la gente en las tinieblas, y en tener en regiones de muerte a la gente por las mismas tinieblas. Y el ser humano no sabe ni papa de esto, y por eso es que somos víctimas de ser presos del reino de las tinieblas. Y por eso es que somos víctimas, y fácilmente el enemigo hace que no nos congreguemos, que no busquemos de Dios, porque probablemente alguna de esas tres está afectando la vida del ser humano. Porque el hecho que usted las ignore no quiere decir que ellas tres no operan. Aunque usted las ignore, esas tres siguen operando. Llenar de tiniebla, asentar en tiniebla, poner en regiones de muerte, de tinieblas a la persona. Y yo quiero que conozca la segunda. Hay gente que está asentada en tinieblas. En el libro de Apocalipsis habla de una de las iglesias de Pérgamo, y dice que la iglesia de Pérgamo: tú vives ahí, le dice, ahí donde Satanás tiene su trono, pero tú no has negado mi nombre, no has negado tu fe, y tú vives ahí en Pérgamo, ahí donde Satanás tiene su trono. Si Satanás estaba en Pérgamo, y Jesús dice, porque fue Jesús, no fue ni un pastor, fue Jesús que dijo a la iglesia de Pérgamo: tú que estás ahí en Pérgamo donde Satanás tiene su trono. Ni los de Pérgamo sabían que Satanás tenía trono en esa ciudad, porque es Jesús que está hablando en la carta y dice a los de Pérgamo: tú que estás en Pérgamo donde Satanás tiene su trono. Porque Cristo sí lo mira todo. Cristo mira todas las ciudades, y Cristo sabe dónde Satanás tiene sus tronos. Los que no lo saben son los que viven en las ciudades. Entonces yo quiero que sepa algo.
Hay gente que está sentada en tinieblas. Los que viven en la municipal deben de saber que toda colonia, no solo la de ustedes, todas las colonias, todos los países, hay lugares donde Satanás tiene su trono. ¿Y sabe qué es lo lindo de los que aceptan a Cristo? Que cuando ellos aceptan a Cristo, la luz de Cristo los viene a sacar de esos lugares en los que estaban asentados en tiniebla y los pasa a la luz admirable. ¿Sabe qué significa eso? Que usted vive en la municipal, en un lugar probablemente asentado en tiniebla, pero usted al aceptar a Cristo fue sacado de un lugar que estaba asentado en tiniebla y ahora está en un lugar donde hay luz admirable. Templo familiar cristiano. No tanto templo familiar cristiano, sino lo trasladaron de un lugar asentado en tiniebla a una luz admirable. Y eso es bueno. ¿Sabe por qué? Porque no me conviene estar en lugares que están asentados en tiniebla, porque corro riesgo. Pero si yo estoy en el lugar asentado en tiniebla, pero me sacaron donde yo estaba asentado en tiniebla, yo estoy seguro en el Señor, aunque esté en aquel lugar, porque fui sacado del lugar que estaba sentado en tinieblas. Y eso es algo muy importante para que sepa usted por cuál está acá. Usted está acá porque usted fue removido de las tinieblas a la luz. Fue sacado de lugares que están asentados en tinieblas. Qué peligrosa mi colonia. Pues claro, porque está sentada en tiniebla. Aquí se mueve esto y esto y esto en mi colonia. Pues claro, porque está sentada en tinieblas esa colonia. Recuerde lo que le acabo de decir. Jesús dijo a la iglesia de Pérgamo: tú, iglesia de Pérgamo, tú que estás ubicada donde Satanás tiene su trono, pero tengo algo contra ti y te felicito, que no niegas tu fe y no niegas mi nombre. Y eso es lo lindo, vivir en las colonias, no importa qué cosas paganas y mundanas se muevan, pero nosotros no negamos a Cristo ni negamos nuestra fe. Seguimos en los caminos de Dios, no importando lo que se mueva en nuestras colonias. Esto es algo muy importante. Yo estoy hablando del ámbito de las colonias, pero usted debe saber algo. También hay personas individualmente que están asentadas en tinieblas. Y yo le voy a decir algo: problemas sin resolver, pobrezas sin resolver, eso de que tengo una mujer y ahora tengo otra y esta es la tercera, y probablemente te cuento que puede ser hasta la cuarta. Y te cuento, probablemente te pase como la samaritana que tenía 5 maridos. Porque el problema era que la samaritana estaba sentada en tiniebla y el ciclo se repetía. Y por eso no solo 5 maridos, hasta más iba a tener. Entonces hay gente que vive cargando cosas cíclicas por años, que se están repitiendo. Pero ¿sabe por qué es? Porque está asentado en tiniebla. Ahí no es que está sentado usted en una colonia que está llena de tiniebla. Ahí es que la persona suya está asentada en tiniebla. Y por eso los ciclos se repiten. Tiene una mujer 2 años, después de esta mujer consigue otra mujer, 2 años con esta mujer, y ahí se la lleva de mujer a mujer y nunca llega a tener una esposa. ¿Cuánto me entienden? Pero es que necesitas que te saquen en lugares que estás asentado en tinieblas. Y mire que el reino de las tinieblas le fascina la ignorancia, porque entre mayor ignorancia, mayor la tiniebla tiene asentada a la persona hasta el día que se muere. Y hay personas que dicen: es que yo no sé por qué me va mal a mí, ninguno de mis matrimonios me funciona, siempre todos me son infiel, todas me son infieles. ¿Qué será, hermano? Estás asentado en tiniebla y necesitas que la luz venga y te remueva de esos lugares y te ponga en la luz. ¿Cuánto me entienden? Por eso es que hay matrimonios en Cristo que nunca se van a destruir, porque esos están asentados en la luz, ya no están asentados en las tinieblas. Por eso hay cosas que se repiten, hermano. Pero no es que tienes mala suerte, no es que a ti te va mal, sino es que estás asentado en tiniebla y hay que trasladarte de las tinieblas a la luz. ¿Cuánto me entienden?
Y hay algo muy importante también, que hay gente que está sentada en regiones de sombra de muerte. Voy a hablarle a la gente que pasa deprimida, oprimida, confundida, perturbada. Número uno, gente que se llena de tinieblas, gente que está sentada en tinieblas y gente que está sentada en regiones de muerte, de tinieblas. Le voy a decir qué significa esta tercera, por experiencia propia. Una vez yo trabajaba en Lear, en esta empresa. Hubo corte de personal. Yo la segunda vez volví a entrar. Seguí trabajando, pero más adelante volvieron a hacer corte de personal y me volvieron a sacar a mí y a muchos. Yo dije, pero como van a volver a llamar, volví a ir. Pero la tercera vez a mí no me contrataron, ni a mí ni a otro. Yo me sentí mal. Yo iba como un derrotado por toda esa calle hasta llegar a mi casa. Cuando yo llego a mi casa, mi mamá esperaba buenas noticias. Que su hijo, que había madrugado tanto a buscar el trabajo, le haya dicho, sí madre, lo encontré. Pero cuando ella estaba lavando ropa en la pila, me preguntó, hijo, ¿cómo te fue? Y yo le dije, madre, no pude conseguir el trabajo, pero yo venía despedazado cuando me dijeron que no me podían contratar como hombre. Y cuando mi mamá me preguntó, hijo, ¿cómo te fue? A mí se me hizo un gran nudo en la garganta que yo me puse a llorar sin que ella se diera cuenta. Y con ese nudo en la garganta yo me fui a meter al baño. Y no sé, pero algunos utilizamos el baño para desahogarnos, ¿sí o no? O el cuarto o el baño, y ahí lloramos. Pero no vaya a creer que yo le empecé a orar al Señor en el baño. Yo iba tan despedazado que lo único que hice fue levantar la tapadera del inodoro, sentarme y empezar a llorar. Cuando yo tenía 20 segundos de estar llorando, vino una voz de Dios. No fue un pensamiento, no fue que lo sentí en el corazón, fue una voz audible como ahorita la que está escuchando, y me dijo, aunque andes en valle de sombra de muerte, no temerás mal alguno, Willy. ¿Cuántos me entienden? ¿Sabe qué significa eso? Cuando yo escuché esa palabra, en segundos se fueron las lágrimas, se fueron las preocupaciones, porque no fue un hombre que me habló, no fue un predicador, fue Dios diciéndome, Willy, yo sé que estás cargado, perturbado, esto es un valle de sombra de muerte, pero aunque andes en un valle de sombra de muerte, no temerás mal alguno, hijo. E inmediatamente vino la paz a mi vida. Sabe que yo entendí que cuando uno está perturbado, cargado, que se siente derrotado, sin esperanza, son valles de sombra de muerte. Y yo no lo sabía, yo lo sentía mi dolor, pero cuando Dios me dijo, aunque andes en valle de sombra de muerte, ahí fue que entendí yo que cuando uno está cargado, triste, perturbado, angustiado, derrotado, confundido, significa que estoy en un valle de sombra y de muerte. Y necesito que el Señor me saque de ahí con su luz. La palabra que el Señor me dio en ese baño fue la luz que me sacó de ese valle de sombra de muertes en segundos. Y hay muchos de ustedes que necesitan una palabra de Dios para que en segundos los saquen de esos valles de sombra de muerte y los pongan en la luz admirable. Mire, le voy a decir algo personal. Que a mí no me hayan contratado está bien. Como yo me tomé la noticia, fue lo que me afectó a mí. El problema no era eso, el problema fue cómo yo reaccioné. Y ese es el problema de todos nosotros. Cuando algo no se da, cuando hay problemas, reaccionamos de manera que antes del problema estábamos alegres, gozosos, felices. Pero cuando vino el problema, reaccionamos como el hermano Willy. Yo le quiero decir algo. Yo reaccioné mal cuando no me dieron ese trabajo. Y yo mismo me introducí en un valle de sombra de muerte. Y tuvo que venir el Señor en su misericordia a decirme, aunque andes en valle de sombra de muerte, no temerás. Pero yo soy consciente
que yo me metí en ese valle de sombra de muerte. ¿Qué le quiero decir? No importa el problema que esté pasando, o si está pasando un problema, manéjelo bien. Porque si no maneja bien ese problema no es ni el diablo que lo va a meter en el valle de sombra de muerte. Es su manera de ver el problema y resolver el problema que lo termine introduciendo en un valle de sombra de muerte. Así que hay gente que está en valles de sombra de muerte, probablemente porque Satanás los empujó del gozo, de la alegría y de la paz a la amargura, a la tristeza y la inseguridad. Pero hay otros que estaban alegres, felices y gozosos, pero vino el problema y no lo supieron manejar y quedaron metidos en un valle de sombra de muerte. Y por eso el Señor les está hablando a todos aquellos que necesitan que les remuevan las tinieblas. Voy a pedirle que se ponga de pie. Acabas de ver alabanza, adoración y palabra de vida en Casa Templo Familiar Cristiano Mahán. Nos vemos en nuestra próxima reunión. Bendiciones.